¿Listos? Ya, vamos empezando entonces. Bienvenidos a todos a esta octava clase de nuestro curso, el legalismo. Esta clase, bueno, es un repaso de unos de los puntos principales que hemos hecho sobre el legalismo hasta ahora, pero también vamos a profundizar esos temas un poco más. Vamos a enfocarnos específicamente en qué sucede, cuáles son los resultados cuando personas con buenas intenciones o malas intenciones, no importa, cuáles son los resultados cuando personas agregan reglas a la ley de Dios que Dios mismo no ha puesto. Bueno, vamos a empezar con una oración entonces pidiendo la bendición. Dios. Señor Dios, Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora, Amén. Sí, amén. Las preguntas de repaso. El video que ustedes miraron en preparación para la clase hoy empezó con una historia de la vida real, una historia que de verdad sucedió en una iglesia cristiana. Fue una historia sobre un nuevo pastor llegando con su familia, explicando que una de sus hijas era muy buena con bailar, bailes folclóricos, y la congregación se ofendió y hasta estaban diciendo no se hace eso, es del diablo. ¿Cuál fue el propósito de contar esa historia? Bueno, Pastor Abraham, Sí, John, adelante. el propósito de la historia creo yo que fue mostrarnos cómo es una iglesia legalista, que insiste en reglas que no son bíblicas y reglas que Dios nunca hizo, que es uno de los más claros de las iglesias legalistas. Pienso yo que esa es una de las partes. Ok, mostrar un ejemplo de cómo es una iglesia legalista. Gracias. ¿Alguien más quería contestar? Mostrar también que el baile supuestamente es del diablo. Todo lo que sea de bailar es del diablo y no es así. Ok. Sí, mostraba que la congregación había sido enseñado que algo, un baile es del diablo, cuando de hecho no es del diablo en sí el bailar. Bien. Ok. Sí, entonces la historia fue justo para eso, un ejemplo verdadero de una congregación que creó una ley donde la Biblia no lo hace. Y los resultados de eso, ¿no? Que pues la congregación está al punto de votar a su pastor, porque supuestamente él no es de Dios, o sus creencias no son de Dios, cuando de hecho ellos eran los que estaban equivocados. Ok. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? En la clase pasada mencionamos que todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y aunque el pecado nubla ese conocimiento de la ley, tenemos una conciencia también que puede dirigirnos. ¿Cómo? ¿Cómo nos dirige la conciencia cristiana al tomar una decisión? Yo veo que Jaime tiene levantada la mano. Adelante, Jaime. Sí, pastor, según el video dice que nuestra conciencia testifica que somos responsables ante Dios por nuestras acciones
que o aprueba lo que hacemos o nos condena por lo que hacemos. Nos dice que somos responsables ante Dios por nuestras acciones. Ok, ok, es cierto. Ese es el mensaje de la conciencia. Bien. Ok, ¿alguien más? Sí, amado pastor. Sin embargo, la conciencia también puede embotarse por volverse borrosa o cometer errores por causa de los pecados cometidos y la adhesión prolongada a enseñanzas falsas. O sea, no podemos confiar plenamente en la conciencia porque debido a que podemos tener una enseñanza falsa en nuestra mente o en nuestras mentes o en nuestro corazón, también puede llevarnos a cometer errores. Muy bien. Muchas gracias por ese punto también. La conciencia no es guía 100% fiel. La palabra de Dios la es. Por eso es tan importante que la palabra forme nuestra conciencia y no al revés. Ok. Pablo quería contestar también aquí. Sí, pastor. También hay que tener conciencia también y discernimiento de la forma que interpreta alguna persona la palabra, porque puede estar equivocada. A lo mejor no malamente, pero puede estar equivocada. Y de ahí nos toca a nosotros tomar la conciencia cristiana para tomar una decisión, y investigar y ir a la palabra. Ok, sí, es cierto. Sí, en nuestro interpretar de la palabra de Dios, siempre queremos que la Biblia se interprete a sí misma. O sea, si hallamos un versículo que no entendemos, en vez de permitir que nuestra propia mente sea el juez. No, esto significa tal. No, vamos a investigar lo que lo demás de la Biblia dice, comparando un versículo con otro, para que la misma Biblia se aclare a sí misma. Bien. Ok, aquí tenemos entonces la conciencia cristiana al tomar una decisión. Hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que se pueden usar en exceso o de manera pecaminosa. Ejemplos de estas cosas que no son prohibidas, pero se pueden usar de forma excesiva o pecaminosa, serían el vino, el baile o juegos de apostar también. Entonces, en esos casos, al tomar una decisión, nuestra conciencia cristiana puede servir como una guía para distinguir entre el uso de algo que no es prohibido o también el abuso de algo que sí es prohibido. La conciencia es como un juez interior. Es un juez que puede leer la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y cuando nuestras acciones van en contra de eso, el juez nos acusa. Sentimos culpables. Cuando hacemos lo bueno según esa ley en el corazón, entonces la conciencia nos felicita. Hiciste lo bueno. Pero como mencionamos, siendo nosotros pecaminosos, el juez interior, la conciencia, a veces se equivoca. Podemos con pecados repetidos cambiar ese juez y convencerle que lo que estoy haciendo no es tan malo, cuando de hecho es un pecado. Por enseñanzas falsas o nuestra crianza en la familia, se nos puede inculcar a esa conciencia, a ese juez, que algo es malo, cuando de hecho es bueno y no es prohibido. Por eso siempre usemos la palabra como la guía final. Pero en esos momentos, cuando tomamos una decisión, la conciencia guiada por la palabra puede ayudarnos. Pastor, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Aquí en Barranquilla, que es la ciudad donde yo vivo, veo que la mayoría de iglesias cristianas, por decirlo así, que cristianas son todas católicas, ¿cierto? Todas las que hacen parte que tienen a Cristo. Pero la gran mayoría, diferente a la católica, cuando una persona usa aretes o uno usa faldas largas o se pinta el rostro,
dicen que no es cristiana y la juzgan duro, pastor, la juzgan fuertemente. Dicen, no, esa persona no es cristiana, y le dicen hijo del diablo, aquí lo hacen así. Entonces me parece mucho, ahora que estoy con ustedes, gracias a Dios, recibiendo estas clases, me doy cuenta el error tan grave que cometen con esas personas al señalarlas así. Conocí el caso de una señora porque llevaba un vestido azul brillante a la iglesia, que la sacaron porque le dijeron que ya no podía entrar a la iglesia con ese vestido azul brillante. Entonces son cosas tremendas donde tristemente le hacen daño a las personas y las alejan de Dios. Ok. Sí, gracias por compartir esa experiencia. Y eso nos conduce a una pregunta un poco más adelante que vamos a contestar. ¿Cuáles son los resultados de esta práctica de agregar leyes? Bien. Ok, aquí la siguiente pregunta entonces sería, ¿qué pasa cuando falla uno en distinguir entre el uso y el abuso de algo? Cuando uno confunde el uso de algo con su abuso, ¿qué pasa? Va en contra de la palabra de Dios porque puede agregarle o restarle a la voluntad revelada de Dios. Y eso es algo muy delicado porque es un pecado grave delante de Dios. Ok, puede hacer declaraciones generales prohibiendo algo que Dios no prohíbe, es cierto. Ok, ¿alguien más? Puede Bueno, generar alguna adicción, pastor. Si hablando del abuso de alcohol o de drogas o de alguna cosa, puede generar una adicción. Una adicción si estamos hablando de cosas prohibidas. Ok, entonces usted está pensándolo al revés y estoy de acuerdo. Si uno piensa que porque el uso de algo es permitido por Dios, el abuso también está bien, pues eso es otro error, pero conduce a adicciones, es cierto. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, si uno piensa que por el hecho de que Dios no prohíbe el uso del vino, significa que él puede tomar 12 copas a la noche, va a volverse adicto al alcohol, ¿verdad? Y está pecando con emborracharse. Ok. Gracias. Entonces, sí, yo creo que contestamos bien aquí. Cuando uno no distingue entre el uso y el abuso de algo, esa persona va a producir declaraciones generales que contradicen la voluntad de Dios. Un ejemplo sería, el tomar una sola gota de alcohol es pecado. Dios no dice eso en la Biblia. Pero uno que no distingue entre el uso del alcohol y el abuso del alcohol va a hacer una declaración así. O cualquier baile está mal, o cualquier forma de tabaco en cualquier momento es mala. Está poniendo reglas, prohibiciones donde Dios no ha puesto. Okay. Bien. La siguiente pregunta entonces. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los resultados cuando uno agrega? Voy a poner en mudo el micrófono de todos, había ruido en el trasfondo. ¿Qué pasa cuando agrega uno reglas donde la Biblia no lo hace? El video mencionó 4 resultados, 4 cosas. ¿Alguien puede recordar uno? Pastor, ¿le puedo responder? Sí, Jaime. Bueno, dice que primero alejan a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Segundo, ponen cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas innecesariamente. Tercero, socavan la autoridad y el significado de la palabra de Dios. 4, sustraen a Dios de su gloria y se enfocan más en sí mismos y menos en lo que Jesús ha hecho por ellos. Ok. Yo creo que ahí tenemos la lista, entonces. Sí, cuando una persona agrega reglas, muy bien, bien contestado, gracias, donde la Biblia no lo hace, eso aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios.
O sea, Dios sí nos ha dado su ley moral. Mencionamos en la clase pasada, la ley moral es vigente para todo ser humano de todo tiempo. Pero cuando vamos agregando reglas nuestras a esa ley moral, la gente se distrae de lo que Dios de verdad quiere de nuestras vidas, con lo que Dios no ha exigido de nadie. Entonces aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, con una voluntad inventada de Dios. También pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad. Y palo en el camino. Sí, sí. Cuando nosotros estudiamos la verdadera voluntad de Dios, un resumen bueno es los 10 mandamientos. Cuando estudiamos lo que Dios requiere ahí, eso es demasiado para nosotros poder cumplir. Y eso ya nos muestra claramente nuestra necesidad de Jesús y su perdón. Y es difícil, agradecidos por nuestra salvación, es difícil, es una lucha tratar de obedecer eso. Y luego van agregando más. Son cargas innecesarias y frustra a los que ya están tratando de agradar a Dios con sus vidas, pero ahora hay más reglas y reglas y reglas. Además, socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. O sea, cuando uno dice, así dice el Señor, pero de verdad Dios no lo dijo, hace que las personas piensen, pues, ¿cuál es de verdad la palabra de Dios entonces? Socava la autoridad de la palabra y hace a las personas autojustificarse. Cuando se enfocan en las reglas demasiado y no en el Evangelio, empiezan a pensar que su relación con Dios depende de ellos y su obediencia. Y empiezan a autojustificarse, sentirse orgullosos por su obediencia o desesperados por su falta de obediencia. Ok, hasta allí. ¿Cuáles son sus preguntas después de ver el repaso, amigos? Entiendo que todo está muy bien, pastor, bien entendido. Perfecto. Muy claro, pastor. Ok. Gracias, Yoli, Pablo. Si alguien tiene preguntas, con confianza, adelante. Ok. Si no, entonces vamos a resumir otra vez lo que aprendimos en el video. Ok. La repetición, repetir algo les ayuda a aprender. Y hemos mencionado esto varias veces, pero una vez más lo vamos a enfatizar. Las dos principales manifestaciones del legalismo son motivar a las personas a la vida santificada a través de la ley, las reglas, en vez del evangelio. O sea, el pensar que si yo quiero que alguien obedezca la voluntad de Dios, tengo que enseñarles vez tras vez tras vez el mandamiento, lo que tienes que hacer, tienes que hacer esto. Pero vimos en nuestra clase que la ley no puede motivar obediencia verdadera. Puede motivar obediencia obligada o obediencia de miedo, pero no movido por amor. Solo el Evangelio, las buenas noticias que Dios hizo todo en Jesús para salvarnos, puede llenarnos con el amor para Dios, que es la fuente de verdadera obediencia. Y dos, la otra manifestación principal del legalismo es el enfoque de la clase hoy, exigir lo que la Biblia no exige. Okay. También mencionamos esto.
A veces uno exige lo que la Biblia no exige cuando confunde el uso de algo con su abuso. El no reconocer la diferencia. Cuando la Biblia prohíbe el abuso de algo, pero no prohíbe el uso. Cuando uno confunde eso, el no reconocer esto lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. No puedes tomar ni una sola gota de alcohol, o todo baile es del diablo, como vieron en el video, ¿no? Ok. También mencionamos que la conciencia cristiana puede servir como guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. La conciencia puede servir hacia ese fin, pero siempre cuando es sometida a la palabra de Dios, porque la palabra es nuestra guía fiel. La conciencia puede engañarnos a creer que algo que Dios prohíbe es bueno, o a creer que algo que Dios no prohíbe es malo. Entonces necesitamos la palabra de Dios para aclarar toda acción, toda situación. Pero la conciencia formada por esa palabra puede servirnos al tomar decisiones cristianas. ¿Okay? Mencionamos también las consecuencias de hacer reglas donde la Biblia no da reglas. Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Pone cargas innecesarias en las vidas de las personas, frustrándolos sin necesidad. Socava la autoridad y el significado de la palabra y hace a las personas autojustificarse. Ustedes leyeron para hoy Romanos 14. Y Romanos 14 es una explicación de cómo debemos vivir con personas que han sido influenciados, sus conciencias han sido influenciadas por el legalismo. En el día de Pablo, él y otros creyentes maduros reconocieron que Dios no prohibió ciertos tipos de comida. La carne que a lo mejor fue sacrificada a un Dios falso, pero luego después del servicio lo llevan al carnicero para venderlo. Pablo sabía que pues ese Dios falso no es nada, y si por accidente él compró carne allá y lo comió, no había problema. Pero algunos que tenían conciencias engañadas por otros, sí estaban bajo la convicción que ciertos tipos de comida eran pecaminosos. Entonces Pablo les animó a los creyentes en Roma a seguir la regla de amor. Y si yo sé bíblicamente que Dios no prohíbe el puerco, entonces yo bien puedo comer el puerco sin ninguna culpa, sin sentirme mal. Pero si mi hermano débil en la fe piensa que es malo comer puerco, entonces yo no voy a llevar puerco a su casa a propósito, porque eso le va a ofender, le va a hacer sentir que está pecando. En vez de hacer eso, voy a instruir a esa persona en amor y paciencia para que sepa que bíblicamente el puerco no es prohibido. Pero siempre voy a tomar en cuenta las debilidades de mis hermanos, no causarles ofensa, pero tampoco dejarles sin instrucción. Sí es bueno instruir. Y claramente no forzarles a ir en contra de su conciencia. Aun si uno tiene la conciencia engañada, sería malo ir en contra de la conciencia. Es otro punto de Romanos 4. Si tomamos una decisión en contra de la conciencia, estamos pecando. Ok. ¿Alguna pregunta aquí?
Rubén quería comentar. Sí. Sí, Pablo decía ahí que no se molestara si comía carne o si comían verduras, si ambos lo comían por Dios. Ese era un problema que iban a tener cada uno que responder ante Dios, que no se preocuparan, no ofender al hermano, ni guiarlo por un mal camino, por una mala práctica o un mal pensamiento. Si él no quiere comer carne, déjalo que no coma carne. Y si tú comes verdura, bien, come verdura por el Señor, decía Pablo. Es decir, no se ofendan unos con otros. Sí, sí, pero sí, también dijo, sin comer carne va a causar tropiezo para otro. Entonces voy a dejar de comer carne porque tengo libertad en eso y voy a usarlo en amor para los demás también. Claro, puedes decidirlo por cuenta propia. Exacto. Bien, ok. Pablo, ¿tenía pregunta aquí? No, estaba nada más, decía ahí también en Romanos 14, versículo 6, donde dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que hace caso del día para el Señor no lo hace. O sea, que es como usted está diciendo, cada quien está en su mente de Señor, pero es para el Señor, es para Él, por cuenta propia. No es que si el hermano no descansa el sábado, o el hermano está comiendo carnitas o garnachas, pues eso ya es problema de él. Él quiere hacerlo y está bien, no está prohibido. Si uno no quiere por cuestiones que uno cree que no está bien, pues uno no lo hace. Y delante de él no como, para que él no se sienta ofendido. Entonces, a la casa que vayas, haz lo que vieres, respeta a tu prójimo y te respetan a ti. Así yo lo veo, pastor. Sí, de acuerdo, sí. En las cosas que Dios no ha mandado ni prohibido, siempre todavía gobiernan nuestras acciones los mandatos bíblicos. Todo lo hacemos para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Entonces, al tomar nuestras decisiones, ¿voy a hacer esto o no? ¿Voy a comer esto o tomar esto? Si Dios no da prohibición, somos libres, podemos usarlo, pero siempre vamos a pensar, esto va a traer gloria a Dios. ¿Puedo usar esto para la gloria de Dios? ¿O esto va a hacer daño a mi prójimo? ¿O estará bien para mi prójimo? Nos guían esas Pastor, leyes en esos asuntos. Sí, sí, Manuel. me salta una pregunta. Si nosotros leemos, no recuerdo en qué parte de Deuteronomio hay ciertos animales que no se deben de comer, y entre esos estaban los famosos murciélagos. Y ahora me acuerdo del famoso coronavirus. ¿Qué relación tiene eso con hoy? ¿Qué relación tiene eso con el día de hoy, especialmente con China? Ok. Bueno, sabemos que esas prohibiciones de ciertas comidas ya no aplican a creyentes en el Nuevo Testamento. Eran las leyes ceremoniales. Entonces, en el Nuevo Testamento, uno es libre para comer un murciélago o no comer un murciélago. No creo que muchos quieran comer murciélagos, pero los que sí quieren pueden. Ahora, si la ciencia está diciéndonos que comer un murciélago podría hacer daño o a mí o a mis prójimos con propagar una pandemia, entonces en amor cristiano no voy a comer murciélago, aunque no es prohibido, aunque puedo hacerlo en libertad cristiana, no lo voy a hacer por la ley de amor, porque podría causar daño en el mundo, ¿verdad? Entonces, no vamos a prohibirlo para todos, pero sí vamos a decir, tomen sus decisiones en amor para Dios y para los demás. Que se lo coman todos los chinos. Sí, parece que los chinos son los que tienen esos gustos. Que se lo coman todos ellos, no tengo problema. No queremos que sufran daño ellos tampoco, ¿verdad? Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Sí.
Respecto al tabaco, pues yo sé que en la Biblia no dice, dice que es prohibido consumir tabaco, ni tampoco se menciona nada del tabaco, porque no sé si en ese tiempo o en esa tierra no se cultivaba el tabaco, no sé. Pero en la Biblia no hay, pues yo personalmente no he encontrado ningún texto donde se hable del tabaco. Pero según lo que he aprendido, pues no es ilícito consumir tabaco, porque la Biblia no lo prohíbe. Pero hay versículos de la Biblia donde dicen que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que no podemos hacer algo, consumir algo que sea dañino para nosotros. Y el tabaco, como el licor, es dañino porque inclusive en sus etiquetas dice, el tabaco es nocivo para la salud. Entonces, si yo consumo tabaco, no estaré pecando contra la ley de Dios, pero estoy dañando mi cuerpo y en cierto modo estoy haciendo algo que desagrada a mi Dios. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y para contestar la pregunta, siempre vamos a mantenernos en los principios bíblicos y no andar fuera de ellos, ¿verdad? Y los principios bíblicos que sí, Dios nos ha dado un cuerpo que es templo del Espíritu Santo para los creyentes. Queremos cuidar nuestros cuerpos como el regalo de Dios. Entonces vamos a evitar cosas que son dañinas a la salud. Dicho eso, es decir, si prohibimos todo uso del tabaco, estamos diciendo, primero estamos poniendo una ley bíblica que Dios no ha puesto, y también estamos haciendo un juicio allí en cosas que no podemos estar 100% seguros. Es probado científicamente que el uso frecuente del tabaco es dañino a la salud. Pero pueden estar seguros que fumar un solo cigarro te va a matar o te va a hacer daño. No. Y si ponemos esa regla, el tabaco es dañino, nunca puedes usarlo. Pues también el azúcar puede ser daño. Muchos han dicho que el azúcar causa más problemas en el mundo que tabaco. Vamos a prohibir eso. O podríamos también decir, necesitamos hacer ejercicio entonces si vamos a cuidar el cuerpo. Vamos a acusar a alguien de pecar si no hace ejercicio 3 veces a la semana o 5 veces a la semana. Nos estamos metiendo ya en reglas humanas que estamos poniendo. Entonces, mejor nos mantenemos en lo bíblico. Y lo que usted dice es cierto que, pues de lo que sepamos nosotros, el uso frecuente de tabaco es dañino. Entonces, un cristiano va a querer cuidar a su cuerpo. Va a querer evitar llegando a ser adicto al tabaco, pero porque a largo plazo seguramente le va a causar daño. Pero no vamos a prohibir cualquier uso del tabaco, porque la Biblia no hace eso. ¿Ok? Bien, bien. Otras preguntas aquí. Pastor Abraham, disculpe que lo interrumpa. La Biblia dice en un versículo, el apóstol Pablo, que todo es lícito, pero no todo conviene, ¿ya? Entonces, como decían los hermanos, lo del murciélago. Sabemos que es lícito comerlo allá, pero científicamente está demostrado que hace daño, pues no lo como porque, aunque sea lícito, no conviene, ¿cierto? Es como el uso de la marihuana que en ciertos países de consumo, porque la marihuana no es mala, porque la marihuana es una planta creada por Dios y sirve para usos medicinales, pero si ya la consumo, ya el consumo de ella lleva a la adicción y a destruir a la persona. Entonces, es lícito, pero no conviene. Eso ya queda en el discernimiento de nosotros, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que la ciencia también vaya demostrando, pienso yo, ¿cierto, pastor? Sí, es buen principio bíblico que da Pablo allí en Corintios, que aunque somos libres, vamos a usar nuestra libertad según los otros principios bíblicos que tenemos, que principalmente y básicamente son amor para Dios, amor para los demás, también para cuidar nuestro propio bienestar. Sí. Ok, bien, vamos a continuar entonces. Algunas preguntas para profundizar aquí. La primera es, ¿por qué
¿Por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? Y yo los voy a separar en grupos pequeños para platicar esta pregunta y llegar a unas conclusiones. Voy a ahora mandar la invitación. Ya está. Y pueden hacer clic para entrar en sus salones pequeños. ¿Por qué hacen personas reglas que la Biblia no hace? A ver, Juan Miguel, ¿salió algo en su pantalla que dice que puede entrar en un grupito? A ver, ahí. Ahí salió la invitación. Puede hacer clic en aceptar. No me aparece ahorita, pastor, lo puede hacer de nuevo, por favor. Sí, sí, lo voy a volver a hacer. A ver. Ahora sí. Y Moisés Elías, buenos días, ¿cómo está? Moisés, ¿me puede escuchar? Moisés, ¿puede activar su micrófono? Ok, bueno, yo voy a continuar aquí con los grupos pequeños y su plática. Voy a entrar y salir, pero usted puede esperar aquí si no sabe entrar. Bueno, yo pienso que el cambio, desde la antigüedad, la gente que no podía entender algo, no comprendía, le daba títulos de Dios. Pues actualmente, para comprender, trata de darle cierta, digamos, divinidad, digamos, alguna cosa de superioridad, por decir menos, de un tema. Eso hace que vayamos poniendo ciertos mitos, que a Dios no le gusta esto, que a Dios no le gusta esto otro. Me parece a mí eso, no sé. No, Sí. una barbaridad fuera de texto total, porque usan la iglesia para beneficio económico propio, no son pastores, ni siquiera son legalistas, son atorrantes. Sí, sí, y ocupan el legalismo y ponen, inventan reglas para su beneficio. Muchas veces se ha dado muchas de esas. Inclusive ha habido por estarles imponiendo reglas que ni Dios las estaba prohibiendo. Sí, sí, yo, de hecho, yo también tengo familia adventista por acá. Y en algún momento, pues sí, me agrada la dieta, más o menos lo que comen. Pero, digamos, critican mucho lo del sábado, ese tipo de cosas. Y pues ya nosotros, yo les explico, luego nos ponemos ahí a discernir, ¿verdad? Y les explico que pues nosotros somos salvos por Jesús, ¿verdad? No somos salvos por ningún. Sí, sí, es muy, la verdad que es muy interesante el curso, la verdad que a mí me ha hecho ver cosas que no creía que eran así, por ahí yo también, o sea, siempre también interpreté un poco las leyes como que había que respetarlo a rajatabla, creo que hay que hacerlo, pero uno se olvida de la parte evangélica, creo siempre, es el error que comete.
Así de es. no también ver la parte de lo que dice la Biblia. Pastor, Perdón. Sí, y Manuel, en mi diga. y en mi aire filosófico, sí, en mi mejor interpretación de aire filosófico con mis hermanos, usted nos corta la comunicación. Yo ya estaba predicando ya estaban convertidos y llorando. Lo siento, lo siento. Tendrá que continuar en la siguiente pregunta, sí. Bueno, voy a compartir aquí. A ver, casi tenemos, esperando algunos todavía. Ok, parece que ya tenemos a todos de nuevo. Muy bien. Aquí vamos a enfatizar entonces, yo escuché algunas de sus respuestas, entraba y salía de los salones, de los grupitos, pero vamos a organizar 4 puntos. A veces las personas ponen reglas que Dios no pone, simplemente por ignorancia. La iglesia o los pastores de las iglesias, por generaciones tal vez, han enseñado así. Aprendieron esto de sus papás, siempre han vivido convencidos que Dios prohíbe, por ejemplo, cualquier gota de alcohol. Piensan que es bíblico por ignorancia, no han estudiado este tema bíblicamente. Entonces, muchas personas que se aferren a reglas así o que dan reglas así, lo hacen por ignorancia. A veces lo hacen con un deseo sincero de evitar tentaciones. Voy a usar el ejemplo del baile, ¿verdad? Hay algunas culturas que bailan más que otras. Yo soy de descendencia alemana. Los alemanes no somos conocidos por bailar bien. Yo no bailaba como niño. De hecho, cuando estaba en la preparatoria, la universidad, mis amigos fueron a bailar. Yo iba con ellos y me sentaba al lado del gimnasio. No hacía nada, no bailaba, porque no me gusta. Otras culturas son de bailar mucho. Y desgraciadamente, por el pecado, muchos de los bailes que se desarrollan son sexuales en su forma de bailar o seductoras, perdón. Y eso sí está mal. Entonces, en un deseo sincero de ayudar a su gente a evitar la tentación, algunas iglesias en tales culturas prohíben el bailar. Dicen todo, ustedes han visto cómo bailan, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que bailen. Es un deseo sincero de ayudarles a evitar tentación, pero les conduce a algo equivocado. Están prohibiendo algo que Dios no prohíbe. Están condenando algo de forma general por el abuso. Están no distinguiendo entre el abuso y el uso de algo. Tristemente, a veces no es con motivo sincero que las iglesias ponen reglas extras. Tristemente, a veces es por control y poder. Quieren controlar a la gente o quieren sacar dinero de la gente. Y por eso inventan reglas
extras. Esos son tres motivos por los cuales algunas personas llegan a poner reglas que Dios no pone. ¿Alguna pregunta o comentario aquí? Pastor Abraham, yo le decía a los hermanos que estaban compartiendo que tenemos un caso vivo como fue el creador de la iglesia, los mormones, de John Smith, que él para justificar su pecado, él decía que las mujeres no podían ir al cielo sin tener hijos, y dejó más de 140 mujeres embarazadas antes de morir. Entonces, cierto, son cosas que la gente por ignorancia lo seguía a él pensando que era verdad, pero él sí lo hacía con una mala intención. ¿Cuál era? Justificar su fornicación y su adulterio. Y dejó hasta una menor de edad, creo que también la dejó embarazada. Entonces, y viviendo con su mujer, convivía con otras 2 mujeres más. Entonces son cosas aberrantes, pero por justicia, pastor, los seguidores por falta de conocimiento lo hacen porque creen que lo que él dice es la verdad bíblica y está engañando a la gente. Sí, y a veces lo enseñan a sus niños también, y los niños se van criando pensando que así es lo que quiere Dios. Así que sí, a veces es simplemente por ignorancia, pero por parte de los líderes a veces es algo más de motivo falso, de motivo egoísta. Okay. Pastor, yo quiero hacer un comentario. Adelante, Jaime. Pues ese punto, el primero, yo lo toqué con la persona que estuve acá, pues en el grupo, pero yo lo coloqué como entre comillas, porque no es lógico que una persona que esté dirigiendo una iglesia, el pastor de una iglesia, digamos que tiene ignorancia o desconocimiento de la palabra. Yo más bien lo miraría por el otro punto, lo acomoda a su conveniencia. No es que tenga ignorancia de la palabra, porque él debe ser de haber estudiado la palabra muy bien, de pronto la interpreta mal o la acomoda para su conveniencia, como el caso que acabó del hermano de mencionar. Sí, y en algunos casos es así, como usted explicó. Pero yo conozco líderes de otras iglesias que son bien estudiados en la palabra, pero aprendieron su enseñanza y su interpretación de fuentes equivocadas. Y ponen reglas que Dios no pone, no porque saben la verdad, pero quieren engañar a la gente, sino porque ellos mismos están engañados. Aunque conocen la Biblia, pero están, por su enseñanza que recibieron, su enseñanza teológica, están engañados ellos también. Sí, Pastor Abraham, las cosas pasan. Sí. Pastor Abraham, yo tenía unos amigos pastores, ¿sí? Lejos de aquí, de otro barrio, pero eran muy amigos míos. Y ellos decían que las personas cuando eran casadas solamente podían tener relaciones sexuales para procrear, no podían acariciarse ni nada. Pero fue la formación, yo decía, pero ¿cómo así si en el libro de Cantar de los Cantares habla de una relación hermosa, donde el hombre y la mujer exaltan sus bondades físicas, ¿cierto? Pero ellos venían una formación que el pastor de ellos, de la comunidad, ellos los formó así, ¿ya? En el caso mío, yo no asistía a ninguna iglesia. A mí, como yo le comento a usted, yo comencé a estudiar la Biblia siendo católico, 2 veces estudié la Biblia. Comencé a ver muchos errores que Dios me los revelaba estudiando la palabra de Dios. Y por eso yo siempre me he guiado solamente por la Biblia, porque a mí en la Biblia es clara, ¿cierto? Entonces uno puede... Cometemos los errores de desviarnos si nos apartamos de la Biblia. Sí, gracias. Estoy de acuerdo. Y también cabe mencionar que en muchas iglesias hoy los pastores no son bien preparados, no han estudiado mucho la palabra, son nuevos a la fe o no pueden leer bien y no han estudiado la palabra tanto como tal vez parezca. Sí. Ok, alguien levantó la mano. Pablo, ¿quería hacer pregunta aquí? Sí, yo decía, en dado caso de que uno tenga duda de algún pastor o alguna prédica, yo creo que lo que se debe hacer es, ya ahorita hay muchas aplicaciones donde puedes tener todas las Biblias
y puedes hacer algún comparativo de todas las Biblias para que puedas sacar una conclusión propia. Digo, malamente, por si tienes duda de que el pastor esté haciendo alguna cosa, pues con la palabra puedes ver varias Biblias y en esas te vas dando cuenta si está en lo correcto o está incorrecto. Yo por ahí le haría así. Sí, así como los bereanos, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 17, 18, no recuerdo, pero Pablo llega a Berea, la ciudad, y predica en la sinagoga, y los mismos miembros de la sinagoga están comparando lo que Pablo dice con la Biblia. Y todo pastor bíblico quiere que su gente haga eso. No lo tomen porque yo lo digo. No lo crean porque yo lo digo. Compárenlo con la palabra y lo que Dios dice ahí. Crean la palabra. Pastor Abraham, lo que usted dice, muchas veces por ignorancia, y hay un versículo bíblico que la apoya, no sé dónde está, pero dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces muchas iglesias no dicen, no es necesario estudiar porque la letra mata, pero no habla de la Biblia, habla de otro acierto, porque ¿cómo así que la letra mata si la palabra de Dios no mata? Matará el pecado más bien, ¿cierto? O lo malo en nosotros, pero no nos va a destruir. Entonces, muchas veces las personas abren iglesias sin tener el conocimiento bíblico como ustedes, que los preparan, tienen una academia, una instrucción, y preparan a sus discípulos como lo están haciendo con nosotros hoy en día, y eso me da alegría. Pero muchas veces hay gente que abre iglesias sin ningún conocimiento bíblico, y por eso el pueblo es destruido. Sí, gracias. Y sí, ese versículo, la letra mata, Pablo está diciendo ahí que es la ley. Ahí está hablando de la ley, que la ley mata, la ley condena. Pero el Espíritu da vida, él dice, o sea, el Evangelio, él está diciendo el Evangelio, las buenas noticias dan fe en Jesús y perdón. Ajá. Bien, ok. Gracias, pastor, no sabía qué significaba eso, mil gracias. Sí, no hay problema. Bien, ok. Entonces, la siguiente pregunta, y podemos contestar esta juntos aquí. ¿Por qué, por muy sinceras que sean sus intenciones, cuál es el peligro espiritual de agregar reglas a la palabra de Dios donde la Biblia lo hace? Contaminan el Evangelio. Contaminan el Evangelio. Ok. Contaminar el Evangelio. Sí, con hacer un enfoque en reglas, estamos quitando el enfoque de donde debe de ser, en las buenas noticias, disminuyendo el poder de las buenas noticias. Ok, ¿alguien más? ¿Cuáles peligros hay? Cuando, no importa lo que sean los motivos, buenos o malos, ¿cuáles peligros hay cuando agregamos cosas a la palabra de Dios? Pastor, ustedes en una clase pasada nos decía hacer que la persona se sienta indigno de Dios y se aleje del Evangelio. También usted lo decía en la primera clase que vimos, que la persona, unos se sienten que no pueden con el Evangelio, entonces se alejan de Dios. Sí. Y aleja a las personas de Dios. Bien. Porque aquí dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice en el capítulo 14 del versículo 17 de Romanos. Es buen versículo para citar aquí, pero cuando nos enfocamos en reglas de comer o beber o otras, entonces estamos robando la segunda parte, la paz y gozo en el Espíritu. Esas bendiciones del reino que tenemos por la fe en Cristo. 2 metros, te salen los 40 exactitos. Ya, pero esto llega a 2 metros 20. Ajá. Toda la prenda. Toda la prenda. Ahí. Bueno, aquí entonces unos otros peligros. El peligro más grande es que lleva a la autojusticia y el orgullo. Si yo recibo la enseñanza que por no tomar, no bailar, no apostar, eso agrada a Dios. Y esas reglas son fáciles para mí cumplir.
Entonces voy a estar cumpliéndolos y sintiéndome bien sobre mí mismo, que yo soy mejor que los demás, que Dios está feliz conmigo porque hago esas cosas. Fácil me puede llevar a ese orgullo, esas creencias que yo mismo estoy bien con Dios por lo que yo hago o no hago. También un peligro agobia las conciencias. Cuando como dijo Jesús de los fariseos en su día, porque ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Eso es el resultado de agregar reglas a la palabra de Dios. Están aumentando la carga sobre los hombros de uno, no ayudándoles con el evangelio a quitar esa carga y también seguir llevando la carga verdadera, la que, movidos por el evangelio, es un yugo ligero, como dice Jesús en Mateo 11, de verdadera obediencia. Pero con agregar reglas estamos aumentando la carga y no ayudándoles a llevarla. Hacia las personas más vulnerables ante el diablo. Cuando por un enfoque en reglas adicionales, las personas están pensando siempre en lo que yo hago. Conduce a uno de dos lugares: el orgullo o la desesperación. En los dos casos el diablo está feliz. Para uno que confía en su propia justicia para ir al cielo, el diablo está aplaudiendo, está sonriendo, porque él tiene a esa persona en sus manos. No está confiando en Jesús, sino en él mismo. Pero también le gusta al diablo, y es fácil cuando uno confía en sí mismo, cuando esa fundación, ese fundamento de su fe, su bondad, sus obras, se cae. Cuando el diablo le tienta a pecar y cae en tentación, entonces le encanta al diablo también acusarle. ¿Qué hiciste? ¿Ahora Dios te va a seguir amando? Claro que no, tú eres mala persona. La desesperación es el otro pozo que podemos caer. En ese sentido, agregar reglas hace una persona más vulnerable ante el diablo, a esa tentación, a orgullo o a desesperación. También socava y diluye la autoridad de la palabra de Dios al mezclarla con los mandamientos humanos. Ok. Unos peligros más. Como que confunde lo humano con lo divino. También crea una confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Una persona piensa que viene de Dios, que yo no puedo bailar, cuando de hecho no. Eso viene de un ser humano. Puede causar que personas sinceras duden de su salvación. Pero por eso Dios, nada César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pienso que una cosa es la dignidad a nuestro culto a Dios y otra cosa es lo que nosotros hacemos como personas. Yo no entendí la pregunta. ¿Cuál es, Yoli? No, pues más bien una explicación que yo daba de que me refería al capítulo ese donde está escrito que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Porque si entregamos a Dios lo que es de Dios y damos a nosotros lo que es de nosotros, eso es una cosa muy diferente. Ok. Bueno, usted citó el versículo de Mateo 25, 22 o 23. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Ese versículo está hablando de someternos a las autoridades, pero también rendir obediencia a Dios. No estoy seguro que tiene que ver con esto acá. Porque una cosa es la divinidad de Dios y otra cosa es lo que nosotros hagamos como personas. Si nosotros tomamos un ejemplo, yo tomo vino en una celebración especial y yo bailo, no veo por qué sea error ahí. Porque cuando estoy con Dios, soy muy entregada a Dios. Y cuando lo divino no tiene que mezclarse con lo personal. Ok. Sí, podemos tomar esa decisión guiado por la palabra de en una ocasión especial tomar un vaso de vino. Y eso es permitido por Dios, ¿no? Y si alguien lo prohíbe, no viene de Dios. Pero cuando ponemos esa regla que Dios no pone, estamos dando la impresión que Dios la dio, cuando de hecho es una regla humana inventada. Ese fue el punto allí. Y el último punto, el último peligro de hacer esto, de agregar reglas a las que Dios ha puesto. Finalmente, por muy buenas que sean sus intenciones, están pecando. La Biblia en el principio, Deuteronomio, y al final, Apocalipsis, dice que no debemos agregar, ni quitar, ni cambiar el mensaje que está allí. Y al poner otras reglas humanas, estamos haciendo justo eso. Ok. Ahora, esta pregunta está en su proyecto final. Entonces, vamos a tomar unos minutos de platicarlo. ¿Cómo debemos tratar a las personas que exigen a los demás lo que la Biblia no exige? ¿Cómo debemos tratarlos Con muchísimo amor, hay que enseñarles con muchísimo amor, el amor de Dios primeramente de todo. Decirles, eso está mal, esto está mal, esto es por aquí, esto es por acá. Gracias, Yoli. Sí, primero de todo vamos a amarlos como Dios nos ha amado a nosotros. Vamos a amarlos y el amor nos constriñe a corregirlos. Si están en error, vamos a instruirles con amor. Vamos a decir lo que están creyendo o enseñando no está bien, no es bíblico. Bien, Miguel. Ay, perdón, Miguel. Pablo. Sí, doctor. Yo lo trataría con mucha sabiduría, mucha tranquilidad, porque hay mucha gente que se pone muy violenta y piensa que uno los está atacando porque tienen bien arraigado sus creencias. Yo lo que haría ahí es hacerlo con mucha tranquilidad, mucho tacto y invitarlo con lo que él ya sabe, de ahí, de lo que él tiene pensado, de ahí empezar a tratar de platicar con él, dependiendo de lo que él tiene arraigado con la palabra, lo puede uno llevar poco a poco, y como dice Yoli, nuestra hermana, con amor, tranquilidad, y pidiendo al Espíritu Santo que entre en él. Yo haría eso, pastor. Gracias. Usted agregó muy buen punto. Primero queremos entender en dónde está arraigado esa creencia o esa enseñanza para poder corregirles correctamente y bíblicamente. Debemos saber el por qué. Entonces, si alguien me dice, no, los cristianos no pueden bailar, voy a preguntar, ¿por qué crees eso? ¿Dónde escuchaste eso? Y ya a base de su respuesta voy a saber qué versículo bíblico necesito usar para corregir. Bien. Carlos Atencio, adelante. Buen día, pastor. Estoy de acuerdo con lo que aportaron los hermanos. Creo que a las personas hay que tratarlas con mucho respeto.
también, como decía el hermano, señalar que está bien obedecer las leyes, pero por sobre todas las cosas hay que prestarle mucha atención al Evangelio, reconocer lo que Jesús hizo por nosotros, es lo más importante, saber que somos salvos por ese sacrificio, que después debemos respetar las leyes, obviamente, pero solamente por amor a Dios, por darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Creo que es nuestro deber de respetar las leyes por eso, por respeto a Dios y a Jesucristo, por ese gran sacrificio que hicieron. Creo que hay que remarcarle a las personas que se basan mucho en las leyes que hay que prestarle mucha atención también al Evangelio, lo que la Biblia nos enseña, para saber la verdad, digamos, para estar consciente de cómo son las cosas. Ok, muchas gracias. Una respuesta muy, muy astuta. Pastor Abraham, el mejor ejemplo tenemos en Jesucristo. Él a las personas quienes conocían la ley de Dios, les hablaba con amor y les mostraba su evangelio, les mostraba que Él vino para salvarlos. Y a los fariseos, aunque con amor, pero también les revelaba el juicio que podían venir sobre ellos y les mostraba a través de las escrituras que ellos estaban cometiendo un error, porque a veces callamos por miedo a que nos critiquen, a veces que nos señalen, no le decimos a las personas que ya son conocedores de la palabra y estamos dejándolo en su error. El Señor Jesucristo era un poquito, como decirlo así, un poquito fuerte con las personas que dirigía, que supuestamente enseñaban la verdad, que eran los fariseos. Sí, y a veces el amor nos requiere también una respuesta más dura, igual que Jesús a veces estaba a los fariseos. Gracias por aportar eso. Iba a comentar sobre la respuesta de Carlos. Usted nos llevó al grano, por decir. O sea, si voy a tomar el ejemplo otra vez, de si alguien dice, no, los cristianos no pueden bailar. Lo más importante en mi conversación con esa persona no va a ser convencerle que el bailar está bien. Eso sí, yo quiero mostrarles de la Biblia, eso, pero no es lo más importante. Lo más importante son dos asuntos que Carlos mencionó en su respuesta. Primero, ¿en quién está confiando esta persona para su salvación? Porque si esta persona cree que por no bailar está ganando favor con Dios, está equivocado. Y ese es el tema central. ¿En quién estás confiando para estar bien con Dios? Quiero conducirles a Cristo como el único que nos hace bien con Dios, el único que nos salva. Y el segundo tema más importante en nuestra respuesta va a ser, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Esta persona cree que bailar es pecar porque la Biblia lo dice o porque alguien más te lo dijo? Queremos arraigar su fe no a lo que han escuchado ni a lo que piensan, sino a la Biblia, a lo que Dios dice. Muy buenos puntos. Vamos a mantener eso en mente mientras nos tratamos con los que agregan reglas a la Biblia. Y en hacer eso, entonces, cuando ya todo lo dicho ha sido muy bueno. Primero, amor. Vamos a instruirles en amor. Segundo, vamos a hacer preguntas. ¿Por qué crees lo que crees? Tercero, vamos a querer asegurar en la conversación que la persona confía solo en Cristo para salvación. Y luego, para arraigar su fe a la Biblia, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues algunos, tal vez, necesitan reconocer que en el Nuevo Testamento vivimos bajo el Nuevo Pacto. Si la regla agregada es no pueden comer puerco o tienes que adorar a Dios el día sábado, no otro día, entonces vamos a usar tal vez Colosenses 2, 16 a 17, que muestra claramente que esas reglas que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, ya no aplican
a creyentes bajo el nuevo pacto. El segundo punto, tal vez su prohibición o su regla agregada simplemente no es bíblica. Están confundiendo el uso con el abuso. Entonces podemos mostrarles versículos bíblicos que demuestran eso. La boda de Caná. Si una persona cree que cualquier gota de alcohol es pecaminoso, podemos decir, ¿cómo explicas entonces que nuestro Salvador, con un milagro, proveyó vino en una boda? O otros versículos semejantes que dicen la verdad sobre eso. También vamos a querer explicar el peligro de agregar a lo que la Biblia dice. Y tal vez ahí es en donde podemos guiarles a ese tema principal, en quién estás confiando para la salvación. Podemos decir, mira, si vamos agregando reglas a lo que Dios nos ha puesto, estamos poniendo el énfasis en lo que yo hago para estar bien con Dios. Y no es así. Mi relación con Dios, tu relación con Dios, no depende de nuestras obras de ninguna forma. Depende solo de Jesús, lo que Él hizo por nosotros con su vida y su muerte. Solo ahí se halla la paz y la seguridad. Ok. Bueno, hasta allí entonces. ¿Cuáles son sus preguntas? No, me quedó muy claro, pastor. Son muy clarito, pastor. Pastor Abraham, tengo una pequeña pregunta que, ¿cierto? Yo he escuchado a unas personas cristianas bueno, ¿cierto? Decir que es pecado comer carne, comer sangre, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el primer concilio que hubo, los apóstoles dijeron que no comer con sangre, ¿ya? No, y entre otras reglas. Entonces, aquí en Colombia se come algo que se llama morcilla o rellena, no sé si en otros países lo comerán, que es como una tripa llena de arroz con arveja y sangre, ¿ya? Entonces aquí dice, no, porque él come rellena o morcilla, no es cristiano, verdaderamente no va a Dios, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dijo que no comer nada con sangre. Entonces, y en La Guajira se come algo que se llama frichi, que es las entrañas del, pues por decir así, el hígado, el riñón, el corazón, bañado en sangre, fritos, lo comen en La Guajira. Entonces mucha gente dice que ellos no son cristianos porque comen frichi. Entonces me gustaría que usted de pronto nos aclarara ese punto del comer sangre o no comer sangre, si verdaderamente es bíblico, si está actual o no está actual. Buena pregunta. Y he probado la morcilla de que habla. Cuando estaba en Colombia, está muy rica. Sí, no, es cierto, y está hablando de Hechos capítulo 15, allí, en donde los líderes, los apóstoles y a Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, se reúnen y escriben una carta a todas las iglesias y con este mensaje, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Ahora, si solo tomamos... A ver, me permite... comer sangre. Me permite yo... comer sangre en la rellena, perdón. Voy a contestar la pregunta. ¿Okay? Si solo tomamos esos versículos fuera de su contexto, fácil podríamos llegar a la conclusión que es un pecado comer carne con sangre. Pero necesitamos saber el contexto allí. El contexto es que había
una discusión en las iglesias. Apenas estaban entrando un montón de gentiles como creyentes en Cristo a las iglesias. Entonces había dos grupos de creyentes muy diferentes, los de trasfondo judío y los gentiles. Los dos creían en Cristo para su salvación, pero tenían entonces una discusión sobre esto. ¿Debemos seguir todavía las leyes ceremoniales o debemos no seguirlas? Y este concilio, lo que primero decidieron es que la salvación tiene que leer todo el capítulo, lo hace muy claro, la salvación es por fe en Cristo, no por seguir ninguna regla, y que los gentiles, tanto como los judíos, son coherederos del reino. También en este capítulo dice que las leyes ceremoniales ya no están en fuerza. Pero ahora en la carta que mandan a las iglesias están pensando más prácticamente. Si tenemos gentiles y judíos y queremos que se lleven bien, que no se ofenden entre sí, entonces, ¿cuáles consejos podemos darles para sus vidas juntas? Si a un judío le ofende que un gentil comiera carne sacrificado a un ídolo, mejor el gentil no lo haga. Si a un judío le ofende que un gentil coma carne con sangre, que fue prohibido para los judíos, mejor no lo haga. Pero no está dando otra ley de Dios allí. Lo que sí es una ley moral en esa sección es lo último, libertinaje sexual. Y eso fue porque era muy común entre los gentiles. Y está diciendo, no hagan eso, ¿verdad? Pero las otras dos, cuando comparamos el contexto y lo demás de la Biblia, no son reglas para todo cristiano en todo momento. Eran consejos de los apóstoles para que los judíos y los gentiles se lleven bien entre sí. Y gracias, Pastor Abraham. Hay otro hermano que está escribiendo que los testigos de Jehová, ahí lo acabo de leer, esto no permiten la transfusión de sangre, ¿cierto? Pero eso no es bíblico, entonces. Sí, sí. Entonces, sí, no hay problema con transfusión de sangre tampoco. Yo creo que esa creencia viene del Levítico, en donde Dios habla de los sacrificios y también prohíbe comer sangre porque la vida está en la sangre y se usa la sangre para expiar los pecados. Pero es ley ceremonial que no aplica hoy, primero. Y tampoco debemos pensar que hay algo sagrado sobre nuestra sangre que no se puede en ningún momento derramar o cambiar. Lo sagrado es la fe en Cristo que Dios nos ha dado. Y eso es algo que no cambia si mi sangre cambia. Sí. Mil gracias, Pastor Abraham. Mil gracias. Sí. ¿Y Pablo tenía pregunta? No, me quedó muy claro, pastor. Yo tenía también esa duda, porque como dice el hermano, por acá en México también comentaban de que los cristianos no debemos de comer carne de puerco y sangre y así. Yo como mucha sangre de pollito que se llama moronga, que es sangre de pollo frita con chile y así, muy buena. Pero entonces me queda muy claro que era como para tener una paz social entre ellos, porque ellos tenían arraigado diferentes culturas. Entonces, para evitar algún problema en las iglesias o en las congregaciones, ponían ese tipo de cosas, no que realmente lo viene en la Biblia, pero no porque sea una ley de Dios que diga no pueden, no. Eso era para tener un buen ambiente en una congregación y respetar cada quien sus culturas. Ahorita lo que acaba de decir me quedó muy claro, pastor. Muy claro. Gracias, pastor. Sí, qué bueno. Sí. De hecho, no están diciendo nada diferente ahí los apóstoles que Pablo en Romanos 14, que ustedes leyeron antes de la clase hoy.
Pablo estaba diciendo, si uno quiere comer o no, no hay pecado ahí. Somos libres. Pero si mi pecado causa ofensa o tropiezo para otros, entonces mejor no lo hacemos. Entonces sí estaría pecando, porque estaría rompiendo la ley de amor que Dios nos da. Entonces, cuando queremos que, y los apóstoles querían que gentiles y también judíos llegaran a la fe juntos en Cristo, para un gentil comer carne con sangre frente a un judío que tal vez todavía no crea en Cristo, sería una ofensa, un tropiezo que los apóstoles querían evitar. Okay. Bueno, ahí lo vamos a terminar entonces con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado juntos en tu palabra. Qué alegría es cuando nos reunimos estudiando las verdades sobre nuestra salvación y tu buena voluntad para nuestras vidas. Pedimos que uses este mensaje hoy, los versículos que hemos estudiado, las verdades que hemos compartido para el crecimiento en fe y en conocimiento de todos. Y también para el evangelismo. Todos los que estamos aquí queremos que otros conozcan a ti y que tengan la misma paz que tenemos por tu sacrificio en la cruz. Que nos ayudes a compartir entonces lo que hemos aprendido aquí con otros. Si hay amigos o familiares o vecinos que tenemos que están convencidos de errores, que nos ayudes a darles la luz de tu palabra para que puedan vivir libres por la fe en ti. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. ¿Usted nos va a regalar unos minuticos como siempre hace o no? Sí, claro. Si alguien quiere quedarse después, sin problema. Voy a dejar de grabar aquí y podemos despedirnos de los que quieren irse. Tengan muy buen día. Bueno, hasta la próxima clase. Bendiciones para todos. Que tengan buen día. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones, pastor, para todos. Buen día para todos. Igualmente, Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos los hermanos de América Latina. Hermanos, a todos, igualmente bendiciones. Igualmente. Sí. Pastor Abraham, aquí en Barranquilla hay algo que se